para enseñaros. Me he subido aquí, yo, que soy voz de Cristo, en el desierto de esta isla. Y, por tanto, conviene que con todos vuestros corazones y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás lo pensasteis oír. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis en estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos niños? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Como los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curarlos, que de los excesivos trabajos que les dais se os mueren, y, por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador? Sean bautizados, oigan misas, guarden las fiestas y domingos. ¿Estos no son hombres? No tienen almas racionales. No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o los tordos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. ¿Cómo osas decir tales cosas que tanto ofenden al rey? ¿Cómo que no podemos tener indios habiéndonos dado el rey? Es nuestro trabajo y sudor el que ha ganado estas tierras, y poco servicio le haces al rey con tus escandalosas palabras. He dicho no más que el orden y yo deliberamos como verdad necesaria para la salvación de las almas. Si tienes algún problema, se lo dice al rey. Retira tus palabras o ven pagando tus cosas, porque escribiré al rey y te forzaremos a volver a España. Poco tardaré en empacar, que poco es lo que tengo, pero no te preocupes, que daré otro sermón, trabajando en satisfacer vuestras almas, a lo mejor que puedan mi interés. Repetam scientiam meam a principio, et sermones meos sine mendatio esse probado. Tornaré a referir desde su principio mi ciencia y verdad, que el domingo pasado os prediqué, y aquellas mis palabras que así os amargaron, mostraré ser verdaderas. Tras el sermón que os di a conocer, no pocos fueron los que, llenos de ira y ceguedad, reprocharon lo que en él se contenía y la forma en que se proclamó. Admito que la firmeza no fue la necesaria, pues poco clamé contra pecado tan grande como el que cometéis, que tratáis a los indios como bestias del campo, teniendo más ánima uno solo de ellos
que las que se puedan sumar entre vosotros. La palabra de Dios es clara y está escrito en el Evangelio de San Juan. Qui autem incredulus est filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. La ira de Dios está sobre vosotros. ¿Por qué no seguís a su Hijo? Decís conocerle, mas la afrentáis con vuestros actos. ¿Es que no veis cuán injustamente oprimís a estas gentes? Cuán tiránicamente las fatigáis en los campos y las minas. Como mueren adultos y niños, estos santos inocentes, a causa de vuestra crueldad. Tened por cierto que poca salvación podéis esperar viviendo en tal estado. Y vendrá el día del juicio y la ira de Dios caerá sobre vosotros. Bien os digo que nada podréis alegar ante su tribunal, ni habrá santo patrón que os salve de la condena eterna por la que tan preparosamente trabajáis. Mas os digo, tan grande es vuestro pecado, que no hallaréis Padre en estas islas que os dé confesión, porque no hay penitencia ni enmienda. Otra que liberar a los indios, mas no lo haréis por la codicia que tenéis en vuestro pecho. Me dijo el almirante, aquí presente, y su cohorte de demonios, que si no desdecían lo predicado a barajarse el equipaje para embarcar a España. Sabed que con gusto me voy, pues es vuestro pecado tan grave que de vivir aquí, de seguro me contagiáis de vuestra avaricia como si fuera peste. Y en verdad os digo que las enfermedades del cuerpo solo duran lo que tarde en curar, pero las enfermedades del alma son eternas y por cura tienen el fuego eterno en el que pereceréis. Y esto que digo publicarlo o escribirlo a quien queráis en Castilla, que tengo por cierto que sirvió a Dios y no chico servicio de algo de rey. Nos hemos venido aquí para averiguar de modo final y concluyente una cuestión de gran importancia. Y esta es, si es justo o no la conquista que han hecho los españoles de las Indias. Por una parte, tenemos al doctor en artes y teología, Juan Ginés de Sepúlveda, nombrado capellán y cronista real por nuestro emperador Carlos y preceptor del príncipe Felipe. Por otra parte, tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, de la Orden de los Dominicos, nombrado protector universal de los indios de las Indias por el cardenal Cisneros, y que fue tercer obispo de la diócesis de Chiapas en el Virreinato de Nueva España. Ambos han escrito numerosos tratados sobre esta materia. Quiera Dios que podamos encontrar una solución. El César Carlos ordenó detener la conquista de nuevos territorios, en lo que concluye este debate,
mientras que el Papa, en nombre de Dios, me ordenó ser juez en esta cuestión. En verdad les digo, sobre nuestros hombros tenemos la más pesada y peligrosa carga que hoy tienen hombres en el mundo, pues es el destino de muchas almas que está en cuestión. Dios nos guíe y nos dé sabiduría. Fray Bartolomé de las Casas, tiene usted la palabra. Yo soy de los más antiguos que a las Indias fueron, donde he visto por mis ojos, no leído en historias que pudiesen ser mentirosas, cometer en aquellas pacíficas gentes tan crueles actos sin causa ni afán, sino solamente por codicia, sed y hambre de oro. Viendo todo esto, yo me conmoví, no porque yo fuese mejor cristiano que otro, sino por compasión natural, y así vine a dar noticia de ello. ¿Qué actos fueron aquellos que vio? Los de mayor crueldad y más inhumanos que jamás en generaciones se cometieron. Las criaturas nacidas chiquitas morían porque las madres con el hambre y trabajo no tenían leche en los pechos, por cuya causa murieron en la isla de Cuba, estando yo presente. 7,000 niños en 3 meses. Algunas madres ahogaban desesperadas a las criaturas y otras, sintiéndose preñadas, tomaban hierbas para malparir, con que las echaban muertas. A los mineros los tratan con tanto rigor y austeridad que parecen los españoles ministros del infierno, no dándoles de comer o de beber, pero sí dándoles de palos, de bofetadas, de azotes, nunca oyendo de ellos más dulce palabra que perros. Ya que no les dan el obligado alimento, los envían a pasear al campo y a los montes las frutas de los árboles 2 y 3 días como las bestias, y luego les hacen trabajar otros 2 o 3 días sin darles de comer. Y esto lo escuché de un encomendero que presumía de ello en presencia de mí y de otros. También de inhumanos modos los matan y torturan, pues he visto a ellos ser ahogados 13 juntos. Y así, ahogados y vivos, probaban en ellos sus brazos y sus espaldas. Les abrían de un revés los pechos, les sacaban las entrañas. Después de así, aún desgarrados, liaban a limpio todo con paja seca y lo quemaban. Todas estas obras y más vieron mis ojos. Y ahora temo decirlas, no creyéndome a mí mismo si quizá no las haya soñado. ¿Y por qué en grupos de 13 las mataban? Así hacían el honor y reverencia de Cristo, nuestro Redentor, y de sus 12 apóstoles. Este es el ejemplo de fe cristiana y motivo por el que blasfeman aquellos indios. Oigamos al profeta Isaías. Ay de vosotros, porque por causa vuestra blasfema de Dios entre las naciones. ¡Orden! Escuchemos ahora al doctor Juan de la. Su eminencia, si es justa o injusta la guerra con que los reyes de España y nuestros compatriotas han sometido y procuran someter a aquellas gentes bárbaras que habitan en las Indias, y en qué razón de derecho puede fundarse esta cuestión, es una gran incógnita. Y esta cuestión es, según Bartolomé y otros de su calaña, si es lícito perseguir a los indios con la guerra, quitándoles sus dominios y bienes temporales y matándolos si oponen resistencia, para que una vez saqueados y sometidos sea más fácil predicarles. Hace eso porque parte de una errada premisa, y tan solo con muchas maquinaciones que
crea falsas acusaciones y me atribuye a mí el defender robos impíos y otras calumnias, mientras miente y tergiversa para traer el escarnio sobre mí y sobre sí el favor popular. Más parece que no ha leído mi libro, donde expongo mis ideas, o no lo entendió por falta de interés. No sin pesar leí tus escritos, concluyendo ser cierto aquellos que dicen de que la verdad tuvo siempre muchos contrarios y la mentira muchas salidas. Antes de que con hostiles y engañosas palabras sembrara discordia sobre mi libro, todo el que lo leyó, lo entendió y lo apreció y se expresó de manera inequívoca opinión para su publicación. Además, el reverendo Micael Albus, de tu misma orden de los dominicos, quien supervisa la provincia de la Bética, hace no mucho leyó mis escritos y tras dejarme exponer mis argumentos y discutirlo con un grupo de monjes eruditos, aprobó mi punto de vista. Sin embargo, tiene más poder la censura que jefes, mas como el pecar puede acaecer de muchos modos, pero el obrar bien de uno solo, es mi deber defender la justicia. Y te aclaro que mi opinión no es que sean expoliados ni sometidos a esclavitud, sino sujetos al imperio cristiano, de forma que no haya impedimentos a la evangelización y cese la blasfemia, la idolatría y otras injurias similares. De forma que la pregunta a debatir no es justo que sean maltratados estos indios por los españoles, sino, ¿deben estos indios someterse al imperio de los cristianos españoles para que abandonen su barbarie, su idolatría e impíos ritos para aceptar la religión cristiana? ¿Qué argumentos tienen los que niegan esto? ¿Qué religión pueden tener los muertos? Viéndose así estas gentes en tan infeliz y mortífero estado, muchos te matan, bebiendo de aquel zumo de raíces con que se hace el pan casarí. Pues, ¿cómo siendo tantos y tan innumerables gentes las que habían en esta isla, en 15 o 16 años han tan cruelmente perecido tantos? Vuestras señorías deberían mirar con mucho cuidado, pues a vuestros hombros caiga todo este edificio, que el Rey, nuestro Señor, con vosotros dará buena cuenta a Dios. Solo con amenazas sabes hablar y defender sus ideas. Grande ha sido tu presunción y osadía en venir a enmendar al consejo del Rey. ¿Quién os mete a los predicadores del Rey en las gobernaciones que el Rey hace en sus consejos? No os da el Rey de comer para eso, sino para que le prediquéis el Evangelio. Es deber nuestro predicar contra los actos que en las Indias ocurren, en perdición de tantas ánimas y con tantas ofensas de Dios. Y si no lo enmendareis, señores, predicaremos contra vosotros como contra quien no guarda las leyes de Dios ni hace lo que conviene al servicio del Rey. Y esto es, señores, cumplir y predicar el Evangelio. Servicio al Rey, predicar el Evangelio, como con aquel confesionario que hicisteis como obispo de Chiapas, cargo que abandonaste, en el que negabas la autoridad del Papa y del César a las Indias. Jamás dije tal cosa. Clamo contra el juez injusto por salvar el alma de nuestra cristiana nación. Gran falsedad es afirmar que actos como la encomienda de los indios a los españoles son con autoridad y licencia del Papa, por el Rey católico informado y procurado. No fue inventado sino por Satanás y sus ministros y oficiales para echar al infierno a los españoles y la destrucción de toda España, como cada día se va su destrucción poco a poco y aún mucho a mucho. Aunque bien mirado, la encomienda bien entra dentro del consentimiento. Bartolomé, al fin y al cabo, tuvo indios. ¿Cómo es que antes no los dejó, pues afirma ser tan tiránico? Pronto los dejé en manos del gobernador para libremente condenar las encomiendas como injustas y tiránicas. E hice así, sabiendo que dejándolos los habían de oprimir y fatigar hasta matarlos,
como al cabo los mataron. Más algo te digo, si vieses a nuestro Señor Jesucristo ser maltratado, ¿no rogarías con todas tus fuerzas que te lo diesen para adorarlo y servirlo como un verdadero cristiano deberías de hacer? Sí, por supuesto. Y si no te lo quisiesen dar gratis, sino vendértelo, ¿no lo comprarías? Sin duda alguna, sí compraría, mas no viene al caso. Si viene pues, de esa manera he hecho yo. Y dejé en las Indias a Jesucristo nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y abofeteándolo y crucificándolo. No una, sino millares de veces en tantos indios, quitándoles la vida antes de tiempo y así mueren sin fe y sin sacramentos. Sin fe y sin sacramentos morían antes de la llegada de los españoles, pues los que están fuera de la religión cristiana perecerán en una muerte eterna, y no hay duda al respecto. Si alguien duda de esto, no es cristiano. Por lo tanto, es justo que sean compelidos por su propia salvación a someterse a la justicia. Y este deber puede ser cumplido de dos maneras. Una, mediante la enseñanza, y la otra, mediante el uso de cierta fuerza y el temor a las penas, no para obligarlos a creer, sino para eliminar los impedimentos que podrían obstaculizar la predicación de la fe y su propagación. Con temor propones predicar. Dime pues, ¿con qué razones, testimonios o con cuáles milagros les probamos que el Dios de los españoles es más Dios que los suyos? ¿O que hubiese creado el mundo y a los hombres más que los que ellos tienen por dioses? Si vinieran los moros o turcos para hacerles el mismo requerimiento, afirmándoles que Mahoma era el Señor y Criador del mundo y de los españoles, ¿fueron obligados a creerlos? Temeraria y herética sentencia es esa, comparar nuestro verdadero Dios con el de la secta de Mahoma. Temeraria y herética es esta injusta guerra que les hacemos. No es posible llevar a cabo esta guerra sin cometer pecados y sin causar mucho daño como la realidad misma ha demostrado. Por lo tanto, esta guerra debe cesar sin importar su justificación. No debemos hacer el mal para que venga el bien, como dice Pablo en sus cartas a los romanos. Existe un mal mayor que la guerra, que es la idolatría que tienen. Y así lo declararon los santos padres del octavo concilio toledano. Aunque conviene evitar con toda cautela dos males, si la necesidad nos obliga a tolerar uno de ellos, debemos preferir la obligación mayor a la menor. Cuál sea lo más leve, cuál lo más grave, ha de decirlo la piedad y el recto juicio de la razón. Y San Gregorio dice, entre el pecado mayor y el menor, cuando no hay medio de evitar el pecado, debe elegirse el menor. Y también en esto concuerdan la regla moral de Gerson y la doctrina de Aristóteles en su Ética Nicómaco. ¿Por qué evitar solo al menor de los males pudiendo evitar ambos? No solo se puede acabar con la idolatría sin tanta crueldad, sino que es lo que se debe hacer. Los predicadores de la fe han de ser de manera que al verlos cualquiera se llene de admiración y diga: son dioses estos hombres, ya que tal es su conducta. Lo que decían de San Pablo y San Bernabé los habitantes de Iconio. Pero no les sucederá así a estos, sino que verdad, por sus hechos criminales, por sus obras vergonzosas, por su vida tan limpia, por su trato tan sucio, tan criminal, tan cruel, tan nocivo e humano, los llamarían no dioses, sino que al contrario y con justísima razón, verdaderos demonios. Yo no he leído que Cristo ni sus apóstoles obligasen a nadie por fuerza a recibir la fe. Cuando San Pablo perseguía a la iglesia,
Cristo le refrenó y con su potestad lo derribó por tierra y le forzó a la fe. Y el mismo Cristo echó a latigazos del templo a los que compraban y vendían en él. Pero puesto que aquí tratamos solo de la guerra a los perversos idólatras, ¿crees tú que porque una cosa no se haya hecho en los primeros tiempos de la Iglesia, no se ha de poder hacer en ningún otro tiempo? Y más ahora que la Iglesia está fortalecida por la potestad temporal de los reyes y de los príncipes. Ya advertía Crisóstomo contra tu herejía diciendo que los apóstoles, ¿acaso no fueron ellos de la misma naturaleza que tú? ¿Acaso no trataban ellos también con los hombres? ¿No se alimentaban con los mismos alimentos? ¿Crees por ventura que fueron ángeles o que cayeron del cielo? Obvio, fueron humanos. Y las acciones o hechos de Cristo, si podemos imitarlos, es justo y piadoso hacerlo. Pero siempre y cuando Cristo no indique lo contrario. San Agustín dice esto en su epístola 50 a Bonifacio. No considera que en aquel entonces el tiempo era diferente y todo se ajustaba a su época, y que aún no se había cumplido aquella profecía: la servirán y adorarán todos los reyes de la tierra. Pues, cuanto más se va cumpliendo, tanto más va creciendo la potestad de la Iglesia, no solo para invitar, sino también para obligar al bien. Nunca ha tenido, tiene ni tendrá la Iglesia potestad de obligar. Y esto lo vemos cuando San Pedro dijo a Nicetas y Aquila, queriendo estos convertir a su padre, que no los fuercen, más esperen por un año y más lo prediquen con el ejemplo. A esto respondió Nicetas, no contradigo tus buenos consejos, pero si nuestro padre muriere durante el año, ¿bajaría al infierno? Aprecio, dijo entonces Pedro, tu compasiva intención, pero ¿piensas que si a juicio de los hombres alguno ha vivido rectamente se salvará? Quien conoce los secretos de los hombres ha de juzgarlo, para que se vea con cuál rectitud ha vivido. No se alcanza la salvación por la fuerza, sino por la libertad. No por la gracia de los hombres, sino por la fe divina. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Dios conoce lo futuro y sabe si este hombre es suyo o no. Porque si sabe que no es de los suyos, ¿qué podemos hacer nosotros en lo que Él ha establecido desde el principio? Admito que nadie debe ser forzado a creer contra su voluntad por amenazas o por miedo. Forzar a alguien a creer sería una cosa inútil, ya que la creencia es una cuestión de voluntad y no puede ser impuesta. Sin embargo, someter a idólatras para que se abstengan de rituales impíos y sigan la ley natural es justo y piadoso, al eliminar los obstáculos para su salvación. Y así afirma San Agustín que esto mostró con bastante evidencia Cristo en aquella parábola del convite. Los invitados no quisieron venir y el padre de familia dijo al siervo: sal y recorre las plazas y las calles y trae a los pobres y a los débiles. Y dijo el siervo al Señor: ya está hecho como has ordenado y todavía hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: sal por los caminos y por los campos y obliga a las gentes a entrar hasta que se llene mi casa. Repara cómo de los primeros que habían de venir se dice introdúcelos y de los últimos se dice oblígalos, significándose así los dos periodos de la Iglesia, el de su origen y el de su progreso, en el que ya se puede emplear la fuerza para que entren los infieles. Cuando fue bonus domitat Augustinus, es decir, hasta San Agustín puede llegar. Pues claro es que Cristo dijo a sus apóstoles: si no quieren escuchar
de predicar el Evangelio a quienes voluntariamente quisieran oírlo, pero no los autorizó para castigar a quienes los echaran de sus ciudades, porque no estableció para castigarlos ninguna pena corporal, sino una pena eterna. No dijo, insistid y predicarles, quieran o no quieran, y si perseveran en echaos, dadles penas corporales, sino sacudid el polvo de vuestros pies, como si abiertamente les dijera, el castigo me queda reservado a mí solamente, no os lo concedo a vosotros. Además, ¿qué fuerza tienen para ti aquellas divinas palabras que leemos en el Deuteronomio? Yo me reservaré mi venganza. ¿No se infiere también de aquí que el derecho de vengarse pertenece solamente a Dios? No hay duda en ello, pero Dios no siempre ejerce la venganza por sí mismo, sino muchas veces por sus ministros, esto es, los príncipes y los magistrados, porque el príncipe es ministro de Dios, como dice San Pablo, y vengador en nombre de la ira de Dios contra quien obra mal. No es el cuerpo el que llega simulando, por lo que la justicia de Dios no son corporales sino espirituales. Así se lee en el capítulo 9 de San Lucas que Juan y Santiago fueron a Samaria a preparar hospedaje, pero no queriendo los samaritanos recibirlos, indignados los apóstoles dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Pero Jesús, vuelto a ellos, les respondió diciendo, ¿no sabéis a qué espíritu pertenecéis? El Hijo del Hombre no ha venido para perder a los hombres, sino para salvarlos. De donde se interpreta que hemos de ser suaves y amorosos en la predicación, por lo que hemos de mandar pacíficas embajadas y no sangrientas espadas si queremos honrar a Dios. Admito que esta advertencia de la pacífica embajada, si pudiera hacerse sin grandes dificultades y de manera efectiva, no debería ser rechazada ni omitida. Sin embargo, es difícil de realizar por las numerosas naciones bárbaras, muy distantes entre sí por vastos océanos y tierras y sin ningún tipo de comunicación lingüística. Y esta tarea sería tan difícil y requeriría tanto tiempo y gasto que fácilmente disuadiría a todos los príncipes cristianos de intentarlo. Por lo tanto, sería obstaculizar su conversión, que es el propósito de esta guerra, y por lo tanto es inútil, y por lo tanto debe ser omitida. ¿Acaso la dificultad de la empresa define su justicia? ¿No es cierto que dijo Cristo, mirad, que yo os envío como ovejas en medio de lobos? Y dijo en San Juan, como mi Padre me envió, así os envío también a vosotros. Es decir, no a los deleites, sino a los padecimientos. El que tiene el encargo de predicar no debe hacer males, sino tolerarlos. Cristo dio preceptos para su tiempo, pero hoy, que abundan la idolatría y la blasfemia, conviene añadir a la doctrina las amenazas y el terror, para que se aparten de las torpezas y del culto a los ídolos. La torpeza sería el terror mismo, pues entre gritos, miedos y violencia se llenarían de aflicción y se negarían a escuchar. Recibirían una forma lúgubre y odiosa, puesto que estimarían todos estos buenos y amables modos como malos y detestables. Y sin embargo, sí escribe San Agustín a Vicente contra el cisma de los donatistas. Si se les aterra y no se les enseña, la dominación parecerá inicua. Pero al revés, si se les enseña y no se les infunde terror, se endurecerán en la costumbre antigua y se harán más lentos y perezosos para entrar en el camino de la salvación. Cuando se añade, pues,
al terror útil la doctrina saludable, no solo la luz de la verdad ahuyenta las tinieblas del error, sino que también la fuerza del temor rompe las malas costumbres, y así podremos alegrarnos de la salvación de muchos. Dijo Crisóstomo: es ciertamente mayor y más admirable cosa mudar la mente y el corazón de los adversarios que dominarlos a fuerza de espada. No eran sino 12 los apóstoles enviados contra todos los demás hombres, que sobrepasaban a los lobos en atrocidad. Avergüéncense, pues, aquellos que persiguen como lobos a sus adversarios, mirando que unas poquísimas ovejas fueron bastantes a vencer una innumerable muchedumbre de lobos. En verdad digo que no hace falta recurrir a los santos teólogos en este debate, pues tenemos aquí un testigo de las pacíficas embajadas. ¿No es cierto, Bartolomé, que bien y justamente las probaste por la pueril ignorancia? Y así te escribe Oviedo cómo terminó aquella empresa. El padre licenciado Bartolomé de las Casas, como supo el mal suceso de su gente, es decir, la muerte de aquellos simples labradores que al olor de las fantasías y fábulas le siguieron, tras dejar sin cuidar su hacienda, es decir, abandonando a los buenos españoles que engañó para seguirle, acordó, pues no tenía bienes con qué pagarlo, meterse a fraile, y así lo hizo, y tomó el hábito del glorioso Santo Domingo. No solamente les estorbáis la salvación a aquellos que con vuestra crueldad y vuestras armas habéis dado muerte, que arden ya en el fuego eterno, pues murieron sin fe, sino también a todos los que, escapados del filo de vuestra espada, difícilmente creerán a causa de vuestros crímenes. Como declaró Crisóstomo, sois los enemigos y la ruina del mundo. ¡Orden! ¡Orden! En virtud de querer llegar a provechosa conclusión, y estando el ánimo tan agitado que no alcanzaremos nada, pospondremos la conclusión de este debate. Que Dios nos asista. Ite. Acaró, Ato Ukir, Ad Huracán, Ad Tupushka Uleo, Ad Yahol Ret Anal Rashal, Ad Puyahol Mial Kahol, Tati
De nuevo, nos hemos reunido para dirimir la justicia de esta conquista y el derecho que a ella tienen los españoles. Por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta cuestión vital para la salvación de las almas, tanto para las de los indios, si mueren sin doctrinar, como las de los españoles, si actúan impíamente, pues el pecado, como los filósofos enseñan, puede caerse de muchos modos. El obrar bien de uno solo. Doctor Ginés Sepúlveda, en la palabra. La guerra justa no solo exige justas causas, sino legítima autoridad y ánimo en quien la haga, y recta manera de hacerse. Porque el fin de las acciones es como las suposiciones en matemáticas, y por el fin es justo que se defina el resto. De tal modo que si alguien comete adulterio por dinero, más bien debe ser llamado avaro que adúltero. Mucho importa, pues, para la justicia de esta guerra, saber qué fin se propone. Y el fin de la guerra justa es llegar a vivir en paz, justicia y virtud, quitando a los hombres malos la gobernación, porque no se busca la paz para ejercitar la guerra, sino que se hace la guerra para adquirir la paz. Y es muy necesario que quien emprende guerra por causas justas no lo haga con ánimo abatido, sino con presencia y fortaleza, y no dude en arrojarse a los peligros cuando su deber lo pida. Como bien dices, la guerra justa necesita de legítima autoridad. Es por ello que hemos de recordar que siempre se han cogido las guerras por los reyes de Castilla contra los indios, y nunca más hubieran los españoles cédula o mandato alguno que los reyes les diese. Y si alguna carta autorizó la guerra, fue por las falsísimas informaciones que los tiranos hacían por hacerse ricos con la sangre de indios. Pero, como siempre faltó autoridad del rey y causa justa, afirmo que fueran, son y serán siempre nulas y de ningún valor de derecho, injustas y tiránicas, y por todas las leyes condenadas. Y solo debe bastar como prueba los procesos que se han tomado a tantos españoles. La reina doña Isabel trató primero de esto y mandó que se tuviese a los indios en paz, justicia y libertad. Y al ver al almirante dar 300 indios a españoles, quiso destruir al almirante, diciendo que qué poder tenía él para dar a nadie vasallos que eran de ella. Además, su majestad, pensando bien de Valladolid, en el año de 1523, teniendo información de tal injusticia, ordenó no comendarlos a los cristianos en una instrucción que envió a Hernán Cortés, diciendo que los dejasen vivir libremente como sus vasallos en estos reinos de Castilla viven, y que a los que hubieran encomendado los pusiesen en libertad. Estas son palabras formales de su majestad. Pese a ello, nada cumplió Cortés. Acorde a la ley natural, es justa la guerra con la que se somete con las armas si por otro camino no es posible a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros. Y todo lo que se hace por derecho o ley natural se puede hacer también por derecho divino y ley evangélica. Porque cuando Cristo nos manda en el Evangelio que si alguien nos hiere pongamos la otra mejilla, no hemos de
de creer que con esto quiso abolir la ley natural, por la que nos es lícito resistir dentro de los límites de la justa defensa. Pues no es necesaria esta resignación evangélica de un modo exterior, sino que basta con que el corazón esté preparado, como dice San Agustín, para hacer tal sacrificio. El mismo Cristo, abofeteado, tampoco presentó la otra mejilla, sino que reprendió con grandes razones. Si he hablado mal, da testimonio de lo malo, mas si he hablado bien, ¿por qué me hieres? Bárbaro silogismo y hablar, reprender con la palabra y hacerlo con las armas. Con razones así se pervierte el mensaje de Cristo. Y aún más mensaje pervierte con actos, como lo que hacen en las Indias los españoles. Alonso de Ojeda y Colón, llegados a la Isabela, mandaron cortar las cabezas a los indios. Qué hermosa justicia y sentencia que así viera Cortés primero el amor cristiano de los indios. Y en tal engaño viven, a causa nuestra, que no desean la salvación, como se ve cuando el cacique cruel, despojado de su señorío, lo querían quemar, y estando atado al palo, un religioso de la orden de San Francisco le dijo como mejor pudo que muriese cristiano y bautizarse. Respondió: ¿para qué había de ser como los cristianos, que son malos? Replicó el padre: porque los que mueren cristianos van al cielo, y ahí están viendo siempre a Dios y holgándose. Por no preguntar, ¿van al cielo los cristianos? Dijo el padre: sí, van los que son buenos. ¿Sabes qué respondió Andrés? Pues no quiero ir allá. Sí, es que allá van los cristianos. Orden, orden. Fray Bartolomé, es esta materia, a saber, la evangelización de las Indias, de gran importancia. Usted que allá estuvo harto tiempo, ¿no es cierto acaso que estén siendo predicados por los españoles? Lejos de serlo. Lugares hay como Jamaica, donde ninguna doctrina tuvieron, por lo cual murieron todos sin fe y sin sacramentos. Y no es sino falsa doctrina, pues preguntando a españoles a indios, y una vez apareció sí nomás, si eran cristianos, respondió el indio: él sí, señor, yo ya soy poquito cristiano, porque yo saber yo un poquito mentir, otro día saber yo mucho mentir, y seré yo mucho menos cristiano. Concuerdo que puede ser torcida la doctrina. Ya dice San Agustín: el deseo de ofender, la crueldad en la venganza, la velocidad, el ansia de dominación y cosas semejantes son lo que ha de condenarse en la guerra. El que aprueba a Bartolomé, el imperio de un príncipe sobre sus súbditos, no por ello se ha de creer que aprueba todos los pecados de sus ministros. Por tanto, si hombres injustos y malvados han dado muestras de avaricia, de crueldad y de cualquier género de vicios, de lo cual hay muchos ejemplos, según he oído, nada de esto hace peor la causa del príncipe y de los hombres de bien. Recuerda aquella sentencia de Inocencio III. El error que no es resistido es aprobado, porque el descuidar el castigo de los perversos cuando está en nuestra mano no es otra cosa que fomentarlos y no puede dejar de desarrollarse con complicidad oculta. Si esa guerra se hace, como tú dices, oh Bartolomé, diré siempre que es una guerra impía y criminal y que los que toman parte deben ser severamente castigados, porque de poco o nada sirve obrar causas justas cuando se obran injustamente. El mismo Dios lo dijo en el Deuteronomio: lo que es justo
cúmplelo justamente. Pero tampoco es cierto que se haya hecho la guerra de ese modo. Si son verdaderas algunas noticias de la conquista que hace poco leí en Nueva España. En cualquier caso, nosotros aquí no disputamos de la moderación o de la crueldad de los soldados y capitanes, sino de la naturaleza de esta guerra. Y de tal guerra digo que puede hacerse de manera recta, justa y piadosa, ya que los pecados e impiedades de los indios son tan aborrecidos por Dios, que ofendido principalmente con ellos, destruyó con el diluvio universal a todos los mortales, exceptuando a Noé y a unos pocos inocentes. Y a los judíos ordenó el Señor perseguir con guerra severísima a los cananeos, a los amorreos y a los feniceos, y los exterminase a todos. ¿Por qué pudo ser esta condena? Sino principalmente por el culto de los ídolos. Uno de los errores inesperables que muchos han hecho en estas partes es quitar los ídolos sin primero haber doctrinado. Porque ninguno puede dejar por su voluntad y de buena gana aquello que tiene de muchos años por Dios. Primero, se han de reír de los corazones los ídolos y mostrarles al verdadero Dios. Y después los indios mismos, viendo su error, han de derrocar y destruir con sus mismas manos los ídolos que veneraban. Poner cruces, induciendo a los indios a la reverencia de ellas, es cosa inútil. Porque pueden pensar los indios que les dan algún ídolo, de aquella figura que tienen por Dios los cristianos. Y así los harán idolatrar, adorando por Dios aquel Padre. Los ídolos deben ser destruidos, y el no hacerlo va contra la doctrina. Dice el Deuteronomio: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Y más adelante, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Mira que no dice, como dices tú, blasfemando, raeréis de sus corazones los ídolos, sino raeréis el nombre de los ídolos de aquel lugar. Clave es que las tierras sean heredades en pleno derecho, pues si no lo son, no se ha de seguir dicha doctrina. Y aunque no niego que la autoridad sobre las Indias esté la monarquía española, no se sigue que se ejerce el poder como se hizo con los moros de esta península para gloria de Dios. No podemos despojarles de sus bienes, estados, ni libertad, porque no son moros o turcos que tengan nuestras tierras usurpadas o trabajasen de destruir la religión cristiana, o con guerras injustas nos fastidiasen e infestasen. Y la ceguedad de aquel error hizo a Colón mucho mal, que no consentía que se bautizasen los indios, porque quería más esclavos que cristianos, y a otros muchos que después de él se han querido cegar. El mismo Cortés, en la vía de Monzón en el año de 1542, riendo y mofando, y con estas formales palabras me dijo: a la mi fe, anduve por ahí con un gentil corsario. Entonces le dije a la clara, con palabras formales: oigan vosotros, oídos lo que dice vuestra boca. Dijo luego: qui non intra per ostium fur este plato. ¿Qué quiere decir para el que no entienda? El que no entra por la puerta, entra atrapando como ladrón. Solo difamando a los esforzados españoles sabes defender tus falacias. Mientras ignoras toda doctrina. San Ambrosio dijo por medio de estas palabras:
Cuando por mandamiento divino se levantan los pueblos para castigar los pecados y destruir las gentes pecadoras, puede derramarse sin culpa la sangre de los pecadores. Lo que ellos malamente poseen pasa al derecho y dominio de los buenos. Y también San Agustín así habló en su epístola 50 a Bonifacio, enseñando que es piadoso servir a Dios y destruir los ídolos y los templos idolátricos, como lo hizo Ezequías al destruir los bosques y templos de ídolos, e igualmente lo hizo Josías, al igual que el rey de Nínive, que forzó a toda la ciudad a complacer al Señor. Y lo mismo se puede decir de Daniel, de Nabucodonosor, y así sucesivamente. Entre los infieles que nunca oyeran nuevas de Cristo hay verdaderos reyes, y el señorío y dignidad reales son derecho natural y derecho de gentes, que no les fueran ni pueden ser privados ipso facto ni ipso iure, ni por pecado alguno, por grande que sea, mucho menos ser destruidos. El hecho de que Dios los destruyó no es un juicio oculto, sino debido a esta idolatría, y esto está atestiguado en las Sagradas Escrituras de manera clara y explícita. Y también se relata que el pueblo de Israel fue en gran parte destruido y llevado a la esclavitud y cautiverio por cometer estos mismos pecados, como se menciona en el Salmo 106. Sacrificaron a los demonios sus hijos e hijas, y el Señor se enojó por su furor y los entregó en manos de las naciones. Y en cuanto a la naturaleza de esta idolatría, no hemos pues de considerarla, pues no sucede sino por la masía y astucia de los demonios, los cuales conocen la inclinación de la naturaleza humana de buscar y hallar a Dios, falso o verdadero, y no poder vivir sin adorarlo y servirlo. Entonces, por falsos milagros y profecías que salen por los cursos de las estrellas y no por verdadero conocimiento, engañan a los hombres corruptos después del pecado de los primeros padres. Y pese a ello, si se estudian sus mitos, se verá que en la lección de los dioses tuvieran más razón y discreción y honestidad que bárbaros griegos y romanos, a todos los cuales hicieran esta ventaja. ¿Qué razón ni discreción puede haber en adorar ídolos que tú mismo admites ser demonios? ¿Cómo permitimos que tan sacrílega opinión cuestione la noble cruzada contra la herejía que libran cada día los españoles? Cierto es que San Juan Damasceno dice: el conocimiento de la existencia de Dios es un conocimiento naturalmente nato e ingenuo, que el mismo Dios ha puesto en la inteligencia de todos los hombres. Pero no hablabas antes del engaño de los demonios. Claro, parece que no pueden ser ciertas ambas afirmaciones. Clemencia. Muchos testimonios hay que prueben su buen conocimiento de Dios. Muchos saben de la inmortalidad del alma, pues algunos por salir de la tortura que nos damos. Acuerdan ahorcarse porque creen ir a vivir a otra parte donde tienen todo descanso y felicidad. Y esta opinión, por todas las sitios, la hemos hallado. Lo que muchos ciegos filósofos negaron. En el reino de Guatemala hubiera noticia del diluvio. La gente de la Española tenía fe y conocimiento de un verdadero y solo Dios, el cual era inmortal e invisible, el cual no tuvo principio, cuya morada es el cielo, y lo llamarán Yocapu Baga Marco.
Si bien a este verdadero conocimiento se le más mezclaron errores, a este único Dios en las provincias del Perú le llamaban Viracocha, que quiere decir Creador y Creador y Señor y Dios de todo. Igual creencia existía en las provincias de la Verapaz, que es cerca de la Guatemala, y en la Nueva España. En el reino de Yucatán se hallaron cruces junto a salones y muy visitados templos. A esta cruz se dice que adoraban por Dios del agua lluvia, y cuando había falta de agua la sacrificaban. Coroneses. Preguntados de dónde había habido noticia de aquella señal, respondieron que un hombre muy hermoso había pasado por ahí y les había dejado aquella señal, porque de él siempre te acordarás. Mientras que Pedro Martín dice que afirmaban que había muerto en ella un hombre más resplandeciente que el sol. Otra cosa refiere lo que hasta hoy en ninguna parte de ellas se ha hallado. Y es que un clérigo llamado Francisco Hernández, que sabía la lengua de los indios, me escribió que había hallado un indio que le dijo que ellos creían en Dios que estaba en el cielo, y que aquel Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Padre se llama y son, que criaron los hombres y todas las cosas. El Hijo tenía por nombre Bacar, el cual nació de una doncella siempre virgen, llamada Chibras, que está en el cielo con Dios. El Espíritu Santo nombraban Yeshua. Dicen que a Bacar lo mató Eupuco y lo hizo azotar y puso una corona de espinas, y que lo puso tendido los brazos en un palo no clavado, sino atado, donde finalmente murió. Estuvo 3 días muerto y al tercero que tornó a vivir, y se subió al cielo, y que allá está con su Padre. Después de esto, luego vino Yeshua, que es el Espíritu Santo, y que hartó la tierra de todo lo que había menester. Añadía que se habían de morir todos los hombres, pero de la resurrección de la carne no sabía nada. Preguntado el indio cómo tenía noticias de estas cosas, respondió que los señores lo enseñaban a sus hijos, y afirmaban más, que antiguamente vinieran a aquella tierra 20 hombres, de 15 señalan los nombres, que porque es mala letra no lo sé. De los otros 5 dice el clérigo que no halló rostro, que traían las ropas largas, sandalias por calzado y las barbas grandes, los cuales mandaban que se confesasen los gentes y ayunasen, y que algunos ayunaban el viernes porque había muerto aquel día Bacar. Inventas falsas doctrinas para defender a aquella secta de idólatras. Sí, esas cosas son verdad. Parece haber sido en aquella tierra nuestra Santa Fe notificada. Ciertamente, la tierra de Yucatán debe entender cosas más espaciales y de mayor antigüedad. Finalmente, secretos son estos que solo Dios los sabe. En cualquier caso, ¿cómo puede ser que teniendo conocimiento del verdadero Dios, como afirmas aunque lo dudo mucho, no lo alabe por encima de los demonios? Porque por el pasar de los tiempos, faltando gracia y doctrina, se fueran por los caminos errados que el demonio les mostraba adorando más de Dios. Y por ello precisamente, para sacarles del error, es justo y natural que los hombres prudentes dominen sobre los que no lo son,
según dice San Agustín y recoge Santo Tomás. Y siendo esto así, bien puedes comprender, oh Bartolomé, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo, carentes de educación, de sabiduría y afectados por muchos vicios. Y bien digo que aquellos bárbaros en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, y estoy por decir, los monos a los hombres. Y esto lo secunda Oviedo en su historia. No sin causa permite Dios que sean destruidos, porque son gente sin ninguna corrección y naturalmente son gente sin piedad. Después de adolescentes, muy pocos son cristianos aunque se bauticen, porque les parece que es trabajoso. Tienen poca memoria, casi ninguna atención, y en cuanto les enseñan algo, lo olvidan. No tienen las cabezas como otras gentes, sino como cascos, que el principal aviso que los cristianos tienen cuando con ellos pelean es no darles cuchilladas en la cabeza porque se rompen las espadas. Y así, como tienen el casco grueso, así tienen el entendimiento bestial y mal inclinado. Dijo delante de mí ese Oviedo, dimensiones. Yo he hecho sacar el oro para mí, con mis indios y esclavos. Esas son sus palabras. Afirmar como hace él que todos eran sodomitas y pecadores es falsísimo testimonio. Encarecer de sodomía, bien parece que vencieron a los franceses y a Escocia y a los atenienses y griegos filósofos y a los reyes y emperadores romanos. El tal Oviedo nunca abrió la boca, en tocando a indios, sino para decir mal de ellos, y estas infamias han volado casi por todo el mundo. Pero si su historia llevara en la portada escrito que su autor había sido conquistador, robador y matador de los indios, poco crédito y autoridad tendría. De ningún modo es posible que toda y sola congregación, raza o nación sean tan del todo estúpidos, imbéciles e idiotas que no tengan absolutamente ninguna capacidad para recibir la doctrina evangélica. Fray Bernardo de Mesa afirma que será falta de Dios haber hecho hombres sin capacidad suficiente para recibir fe y para salvarse. Y así, por cierto, yo creo que ninguno de sano entendimiento podrá decir que en estos indios no haya capacidad para recibir nuestra fe. Más, suscribo lo que Fray Bernardo afirmaba al decir que hay en ellos tan pequeña disposición de naturaleza que es menester tomar mucho trabajo, por ser ellos insulares, que naturalmente tienen menos constancia por ser la luna señora de las aguas. Así que, aunque ellos tengan capacidad para recibir la fe, es aún necesario tenerlos en alguna manera de servidumbre para mejor disponerlos y para constreñirlos a la perseverancia. Y esto es conforme a la bondad de Dios. Parece, señores, que aquí radica la cuestión principal, en ver si estos indios son o no siervos naturales acorde a la ley. Si lo fueren, parece justo que sean dominados, incluso por las armas de ser necesario como último recurso. Mas si no lo fueren, es injusta esta guerra. Estamos todos de acuerdo en este juicio. Así sea. De nuevo, nos reunimos con el objetivo de discernir si son estas gentes, que comúnmente llamamos indios, siervos o señores según a la ley natural y divina, que vienen a ser una y la misma cosa. Ite,
양꾸이가 루티카데 라올리 마치노카 온빠까 미클라만니 만타네 리위 티토 젠틀라티카 티토 젠틀라니 이와 tuiule pantla ticlatica no ti trempiullo kitla sulta iwa man ticlamati ue taci man ticibulkan kan tu kalme kama Tutlatikua, Tuteputikawa, Tukwikakal, Mangude Kakalwan, Totin Iwa, Mantutante Tiktakua, Kinikwan Kituwazen, Tuyangkwi, Donai. 이타 치진 일원한 치진 만화의 가와간 기밀리스게 인텔포 이와 마디와 즈게 모필wan 이노칸네 민스게 우에케뇨고 지나간 도틀라도 드라난지 안나 이 드라네 길리 이와 드라펠루윈 돈에 도틀리슬리 이와 자네 몸빰빠 도케마윈 이와 도케모폴리 오기젤리게 도틀라카치 띠우와 이와 드레토타 질진 어우익 율레카이요 오기마실 도카텐 웰리츠 잠깐 대우와띠 대기마가 인도빌 일카와즈게 긴노노사즈게 무빌 우에케니에 데이노카 이마고키스 이완 우에케니치카카우이 이완 우에케니키존 우에이까 네토틀리 인 도틀라조 드라난진 안나와 Es común saber que los hombres pueden tener o carecer de buen entendimiento según varias causas naturales, siendo algunas de influencia del cielo y sus astros o la tierra en la que viven, sea esta montañosa, llana, con lagunas u otras geografías. De aquí que en las regiones frías son más esforzados, pero no tan ingeniosos, porque la frialdad exterior tapa los poros, y por esto el calor interior crece, por lo cual son de fuerte indigestión, y por ello han de comer muchas veces. Y por esa abundancia viene la turbulencia y confusión. Por el contrario,
en las tierras calientes. Son ingeniosos y de buenos entendimientos, pero no esforzados. La razón, siendo que el calor exterior abre los poros y hace sudar, saliendo así el calor interior, por lo cual son de poca sangre y de poco calor, y por consiguiente sin turbulencia ni confusión interior. Más causas existen, que estoy seguro ambos las conocen por haber leído al filósofo y a otros que lo corroboran. Mas la pregunta es, ¿son siervos estos indios? Y de esta respuesta depende la justicia o no de la guerra y conquista que se les hace. Pues será injusta si no lo son, mas si lo son, es justo que lo sean, pues es ley divina. Porque escrito está en el libro de Proverbios: el que es necio servirá al sabio. Fray Bartolomé, usted tiene la palabra. Su Eminencia, retomaré el debate con el mismo Fray Bernardo de Mesa, que citaba el doctor Jiménez de Sevilla. Pues bien, dijo el susodicho fray, que los indios no eran siervos por derecho, porque no fueron conquistados al principio por la introducción de la fe, ni por razón de su infidelidad, porque la infidelidad en ellos no era pecado, ni menos son siervos por compra, ni menos son siervos por natividad, porque naturalmente todos los hombres son libres, ni menos eran siervos por la estimación de su Alteza, ni de la reina doña Isabel de gloriosa memoria, que siempre los llamaron libres. Y en respecto a ser siervos, ¿qué natura? ¿Quién nace con tan infeliz estrella que la naturaleza le concede a servidumbre? ¿Será justo que los hombres rectos vayan a despojarnos de sus bienes y su libertad, lo cual han hecho muchos con grande avaricia y crueldad? Las cosas que de suyo son pésimas o que se hacen con pésima intención, nadie que no sea un perverso puede aprobarlas. Pero andas muy equivocado, oh Bartolomé, si crees que no ha habido causa justa para que algunos de ellos hayan sido despojados de sus bienes y de su libertad. Pero no porque sean, como por naturaleza son, siervos que a causa de esto no tengan libertad ninguna. Pensar esto sería cosa pueril. Ni tampoco es razón el que su vida sea ociosa y viciosa o el que sean idólatras, porque no hay vicio ni error alguno que pueda impedir que cada cual sea verdadero señor de aquellas cosas que ha adquirido y posee con justo título, sino que se debe a la muy obvia ley que dice que las personas y los bienes de los que hayan sido vencidos en justa guerra pasan a los vencedores, y de aquí nació la esclavitud civil. Esa esclavitud civil no solo es en enorme grado dañosa, sino contra de todo provecho a la predicación y a nuestra santa doctrina. Pues, traídos a esta isla y desembarcados, hombres y mujeres, niños y viejos, hacen montones de ellos, como si fueran animales. Así, a los inocentes, sicut pecora officionis, es decir, como pecado para el matadero, repartidos en manadas, los echan a suerte, y algunos allí mueren de hambre, o enfermos, o del dolor, viendo los padres apartar de sí a sus hijos, y los maridos ver irse a sus mujeres. ¿Quién podría sufrir que tuviese corazón de carne y entrañas de hombre, ver tan inhumana crueldad? ¿Dónde queda aquel precepto de la caridad? Amarás tú a tu prójimo como a ti mismo, en aquellos que tanto han olvidado ser cristianos.
Como parece que puede más tu errado empecinamiento, repetiré de nuevo mi opinión. Las cosas que de suyo son pésimas o se hacen con pésima intención, nadie que no sea un perverso puede aprobarlas. Y también te digo que no todos han sido hechos esclavos, sino solamente aquellos que lo son por la ley de la esclavitud civil. Y aquellos que por la maldad de algunos pocos españoles, que no niego que existan, hayan sido esclavizados en contra de esta ley, deben ser ipso facto liberados. Y para los trabajos necesarios en la edificación y civilización de esas tierras, tú mismo ya ayudaste, aprobando el traer negros a estas tierras, para evitar la injusta esclavitud de quien no debe ser siervo. No mucho después me arrepentí, que pronto averigüé ser tan injusto el cautiverio de los negros como el de los indios, y no ser correcto remedio que permití de traer negros. Solo porque algunos vecinos me prometían que si les daba licencia para poder traer negros, dejarían los indios que tenían en libertad. ¿Ahora es acaso ilícita la esclavitud de los que son menos? San Pablo, en la epístola a los Colosenses, no solamente no reprueba la esclavitud, sino que explica las obligaciones de los señores para con sus siervos y de los siervos para con los señores. Dice a los siervos: obedeced en todo a vuestros señores temporales, pero en la simplicidad de vuestro corazón temed a Dios. Y a los señores les dice: haced con vuestros siervos lo que sea justo y equitativo, porque también vosotros tenéis a vuestro dueño que está en los cielos. No les dice: poned en libertad a vuestros siervos, como hubiera dicho si la ley divina condenase la esclavitud humana. Se han traído a todas estas indias más de 100.000 negros, según creo, y nunca, por eso, se remediaron ni libertaron los indios. Los portugueses de muchos años atrás han tenido cargo de robar a Guinea y hacer esclavos a los negros, harto injustamente, viendo que nosotros mostramos tanta necesidad y que se los comprábamos también. Espero que la voluntad y la ignorancia que en esto tuve me excuse delante del juez divino. Señores, les pediría si entremos de nuevo el debate en las Indias. Pues es no cuestión a tratar el ser lícita o no la esclavitud de los negros, que es antiquísima costumbre. Fray Bartolomé, usted conoce a estos indios. ¿Cómo describiría su carácter? Todas estas universas e infinitas gentes crió Dios, las más simples, sin maldades, fidelísimas a sus señores, más humildes, más pacientes, más pacíficas, sin rencillas ni rencores, sin odios, sin desear vergüenzas que hay en el mundo. Son también gentes que no quieren poseer de bienes temporales y por esto no soberbias ni ambiciosas ni codiciosas. En estas ovejas mansas entraron los españoles, como lobos y tigres, y leones hambrientos y cruelísimos. No vayas a creer que antes de la llegada de los cristianos vivían en aquel pacífico reino que fingieron los poetas, sino que se hacían continua y ferozmente guerra unos a otros, saciando luego su sed de sangre y hambre monstruosa con las carnes de sus enemigos. Simples son, eso sin duda, pues en esos hombrecillos apenas encontrarás vestigios de humanidad. No solo no poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras, ni conservan ningún monumento de su historia, salvo una vaga memoria de algunas cosas. Y tampoco tienen leyes escritas, sino instituciones y costumbres bárbaras. Que las leyes sean escritas o no, mientras sean justas, no hace al caso,
que ya Licurgo, dador de leyes a los lacedemonios y espartanos, no quiso que las leyes se escribiesen, sino que, por buenas costumbres, se imprimiesen en los corazones de los ciudadanos, porque esto sentía ser más provechoso a la felicidad de la República. Ítem, tuvieron justicia legal que promovía el bien común, porque de otra manera no llegaran a la multitud y el estado político en los que los hallamos. En grandes ciudades que hallamos pacíficas y en sus repúblicas ordenadas, y que cada uno de los vecinos tenía y gozaba de su hacienda y casa y estado. El tener casas y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio es cosa de natural necesidad y solo sirve para probar que no eran osos ni monos y que no carecen totalmente de razón. Pero por otro lado, tienen su república de tal modo establecida que nadie goza individualmente de cosa alguna, ni de una casa, ni de un campo, pues todo está en poder de los que impropiamente llaman reyes, y muchos eran esclavos de estos reyezuelos. Por tanto, en vez de los señores que tenían, bárbaros, impíos e inhumanos, tienen ahora una servidumbre más blanda y provechosa, que es la de los cristianos, cultivadores de las virtudes humanas y de la verdadera religión. Y si tratamos de las virtudes, ¿qué templanza ni qué mansedumbre vas a esperar de estos hombres que estaban entregados a todo género de nefandas liviandades, hacían sacrificios humanos y comían carne de hombres? Yo siempre oí que en aquel reino de Yucatán ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana. Esto de sacrificar hombres y comérselos, como dice Gomara, yo creo que no es en verdad en las más partes. Porque como ni lo vio ni lo oyó, sino de boca de Cortés, su amo, y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como sea en su favor y en excusa de sus maldades. Bien parece que los indios que hacen sacrificios de hombres no es de voluntad, sino por el miedo que grande que tienen al demonio y las amenazas que les hace. A ese demonio veneran como Dios, a quien no creían mejor ofrenda darle corazones humanos. Estas maldades exceden de tal modo la perversidad humana que los cristianos los cuentan como los más feroces y abominables crímenes. ¿Cómo hemos de dudar que estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contaminadas con tantas impiedades y torpezas, han sido justamente conquistadas por un excelente, piadoso y justísimo rey, como lo fue Fernando el Católico y lo es ahora el César Carlos? El sacrificio humano ha sido universal hasta la llegada de nuestro Salvador. Explícalo bien, Eusebio, en tu evangélica preparación. Pues dice, también en nuestras tierras, los que vivían en la ribera del Duero, que llamamos castellanos, sacrificaban cabrones a Marte. Pero aquí no paraban, porque también con los hombres cautivos y con los caballos que mataban, lo vendrían. Así lo cuenta Estrabón. ¿Por qué entonces sacrificaban humanos? La razón es clara, porque ofrecían a los que estimaban ser dioses la más excelente y más preciosa de las criaturas, mayormente si los que sacrificaban eran hijos, y es natural entendimiento que a Dios se le debe ofrecer lo más digno y lo mejor. Y pues, faltando la ley de Cristo, que prohíbe tal sacrificio, se sigue que aquellas tales repúblicas actuarán mejor, según razón natural y con más prudencia, al dar a Dios lo más valioso que las que no hicieron o prohibieron el sacrificio de los hombres. ¿Es ahora acaso el sacrificar hombres signo de ser racional y no bárbaro? Si antes de la venida de Cristo estas normas debían cumplirse en cuanto a adorar a Dios y rechazar los ídolos y sacrificios, ¿cuánto más deben ser cumplidas
cumplidas después de la venida de Cristo. El precepto divino es: Dios dio al hombre el cargo de su prójimo, y la obligación será tanto mayor cuando el prójimo se haya expuesto a la muerte, sobre lo cual hay un precepto particular en los sagrados proverbios: compra a los que son llevados a la muerte, es decir, a los que son llevados injustamente, como aquellos infelices a quienes sacrifican esos bárbaros en sus impías aras. Defender, pues, de tan grandes injurias a tantos inocentes hombres, ¿qué hombre piadoso ha de negar que es obligación de un príncipe excelente y religioso? Señores, les recuerdo que la cuestión a debatir no es si se deben salvar a las víctimas de los sacrificios, pues es evidente que es el deber de todo buen cristiano, sino determinar si no son bárbaros y siervos por naturaleza aquellos indios. Ninguna forma de servidumbre puede aplicarse. Entendiendo un siervo como alguien bárbaro, debemos determinar, pues, las formas que hay de barbarie. La primera forma es tomando el término impropiamente, que es cuando algunos hombres, ciegos de pasión, se convierten en ásperos y crueles y se precipitan a cometer obras tan inhumanas que no las harían ni las peores bestias. Y en verdad digo que esta se predica de los españoles, que allí han entrado a destruir las Indias. Aun si fuera del modo que dices, que dudo mucho, ya expresó esta idea San Agustín a Fausto. ¿Qué es lo que se culpa en la guerra? ¿Que mueren alguna vez los que han de morir para que dominen en paz los que han de vencer? Reprender esto es de hombres tímidos y poco religiosos, y culpar esto sería cerrar los ojos a la luz del mediodía. Reprendo y culpo que esta guerra no es justa, y por lo tanto no se les debe combatir legalmente, porque las guerras justas suelen definirse, como dice Agustín, como aquellas que vengan injusticias. Sin embargo, estos indios no han infligido ninguna injusticia a los cristianos, pues es la clara diferencia que hay entre los infieles y bárbaros, porque hay unos con infidelidad pura, negativa, que quiere decir que nunca oyeron nuevas de Cristo, y así se dicen infieles, porque no tienen fe. Y estos no tienen razón de pecado, antes es pena del pecado de Adán y Eva. Otros infieles y bárbaros hay cuya infidelidad es diferente, y esta se llama contraria, a saber que oídas las nuevas del Evangelio rehúsan de recibirlo y se resisten su predicación por puro aborrecimiento que tienen a nuestra fe y nombre de Cristo, y además la impugnan y persiguen, y si pudiesen la destruirían. En la primera objeción te respondo que la guerra que se emprende contra los idólatras no busca tanto vengar las injurias a los hombres como a Dios, que son mucho más graves, y en este sentido es justo defender la honra de Dios. A la segunda objeción, ¿qué importa el ser infieles de uno u otro modo? Es malo ser infiel, y dice San Jerónimo: el que hiere a los malos en lo que son malos es ministro de Dios. Y con gran razón, por tanto, con excelente y natural derecho, pueden estos bárbaros ser sometidos al imperio de los cristianos. Les pediría de nuevo se centren en el tema a discutir. Queda claro que son infieles por no saber de Cristo, o por haberlo olvidado, si son ciertas las nuevas que aportó Fray Bartolomé. Pero me reitero en preguntar: ¿son o no son bárbaros? Su
predicarse de estos indios. La tercera especie de bárbaros son aquellos que carecen de lenguaje y estudio de las letras. Y si esto parece suceder en las Indias, no es sino porque después de haber perdido estas gentes sus repúblicas, por habernos puesto nosotros en tan gran desorden, piensan los que así en este estado los hallan, que la confusión y abatimiento en que ahora viven pues siempre. A esta segunda especie de bárbaros te digo, no hemos visto en aquellas naciones el latrocinio, el adulterio, la usura, el pecado nefando, es decir, la sodomía y otros crímenes no son castigados por las leyes y por las costumbres. Gente tan bárbara e inhumana que no castiga los crímenes que he enumerado en sus leyes y en sus costumbres. De esa nación se diría con toda justicia que no observa la ley natural y podrían con pleno derecho los cristianos destruir por sus nefandos delitos y barbarie e inhumanidad. Y a la tercera, no pruebas que no estás más que hechizado por ellos, pues de todos los males y vicios de aquellos indios culpas a los españoles, mientras que los pones a ellos como criaturas perfectas y casi angelicales, siendo muchos caníbales y adoradores de Satanás. Cuando llegamos, no nos encontramos muriéndose de hambre, sino en gran abundancia y ayuntamiento, lo que prueba el tener estos indios prudencia política, que es aquella que mantiene el bien del reino. No pretendo aquí decir ni afirmar que todos universalmente tienen natural aptitud y habilidad y están en potencia para ser reducidos al consentimiento. Y pese a sus faltas, no nos hemos de maravillar de los defectos que los infieles en sus repúblicas padezcan, sino maravillarnos de lo no muy malo y ver si algo de bueno tiene. Porque sin fe y sin cristiana doctrina, en ninguna comunidad de hombres puede haber cosa perfecta, sino llena o mezclada de muchas imperfecciones. Que esta es la cuarta forma de ser bárbaro, que no niego, el carecer de verdadera religión y fe cristiana, por muy sabios y prudentes filósofos y políticos que sean, pues de aquí todos los vicios proceden. Admites, pues, la barbarie de estos indios. Pero una de tan ínfima naturaleza que apenas merece el título. Todos los pueblos de la tierra fueron bárbaros en este sentido, hasta que Cristo los enmendó con suave y amorosa doctrina. ¿Por qué han de ser estos indios castigados en lo que otros recibieron galardón? Más aún cuando la natura no solo no los hizo siervos, sino tan lejanos a ellos como hombre puede ser. Alberto Magno, en el libro de Natura Locurum, dice que hasta la latitud del séptimo clima, que es 48 o 50 grados, es la habitación continua indelectable y concuerda bien con la experiencia que ya tenemos de la provincia de Chile. Pues en aquella parte astral, las estrellas y cuerpos celestes son mayores y más resplandecientes, y más nobles y perfectos, y de mayor virtud y eficacia, y así sus influencias y virtud son más eficaces. En respecto a sus cuerpos, pues bien es sabido que la buena disposición de los cuerpos mide los grados de nobleza de las ánimas y, por siguiente, el intelecto, pues la naturaleza fabrica tal cuerpo cual convenga para tal ánima. Pues son de hermosos rostros y buenos cuerpos, y de delicados miembros, aun los más plebeyos y labradores, no muy gordos ni muy delgados,
afortunados que parece que todos son hijos de príncipes. Digo verdad, que hay allí mujeres que podían ser loadas en España como hermosas por todos los que las vieran. Así son porque ni tienen tanto frío como los de Europa al norte, ni tanto calor como los de Asia. Y por consiguiente son intelectivos y artificiosos, no tanto como los de Asia, y también son animosos, aunque menos que los de Europa. Es por ello que siendo tan bien dispuestos, el Portales no hace provecho, sino más bien lo contrario. Fundas tus argumentos en la pueril ignorancia y la fascinación que aquellos indios te despiertan por tanto haber vivido con ellos. No yo, sino San Agustín. En primer lugar, mi opinión era que nadie debe ser obligado a Cristo, que debemos persuadir con palabras, luchar con discusión, vencer con la razón. Pero esta opinión mía fue superada por ejemplos que demuestran el error. Pues se me oponía el caso de mi ciudad, que se convirtió a la unidad católica por temor a las leyes imperiales, y ahora detestan su antiguo paganismo. Y también en otro lugar, hablando contra los herejes de su tiempo, dice: conviene designar magistrados enérgicos y piadosos, que dejando vivos a los herejes, no obstante ser tan grave su crimen, los castiguen y atemoricen con penas más leves, ya de destierro, ya de confiscación de bienes, para que de este modo comprendan el sacrilegio en que han caído y se abstengan de él, y se libren de la condenación eterna. Suficientes argumentos ha escuchado. Lean ahora su última apelación, concluyendo su postura, y después me limitaré a divagar con el tribunal. Fray Bartolomé, adelante. Su eminencia, en cuanto a la pacífica predicación, ya que Cristómo dice: con la rectitud de nuestra vida, mucho más que con nuestras palabras doblegaremos sus armas. Este es el mayor combate, este es el mayor silogismo, el más concluyente, el que se realiza por medio de las obras, puesto que los hombres examinan las obras y dicen: obedece tú primero a tus palabras y amonesta después a los demás. Y aun cuando digas que hay innumerables bienes en la otra vida, si te veo apegado a los bienes de este mundo como si otros no existieran, sin duda me persuadirían más tus obras que tus palabras. ¿Qué ejemplo dan los españoles en las Indias, que muchos piensan ya allí que comemos oro? Pues tanto lo piden los soldados. El mayor mal, y lo que ha sido, es y será la total destrucción de aquellas tierras, es la encomienda de los indios como ahora está, porque en contra el bien de aquella república indiana, contra el bien y el servicio del rey, porque le quita el justo y el verdadero título y dominio de aquellas tierras, contra todo derecho civil y canónico, contra todas las reglas de la filosofía moral y teología, contra la voluntad de Dios y contra su iglesia, pues al ocuparlos en trabajos sin fin, no hay diezmos para sustentar buenos sacerdotes y otros ministros, y así no se multiplica la iglesia. Concluyo, pues, que todos los que hacen la mencionada guerra y todos los que ayudan con cualquier género de cooperación, mandato, consejo, auxilio o favor, cometen pecado mortal y gravísimo, por cierto. También que todos los hombres que son o sean causa de la mencionada guerra están obligados para su salvación a restituirles a los infieles damnificados todo lo que les hayan arrebatado con tal guerra, sea mueble o inmueble, y
les hayan causado. Cuando actuemos con justicia, traeremos la justicia, pues, ya dice el Proverbio 16. Cuando agrade al Señor, los caminos del hambre convertirá a la paz a sus enemigos. Cortines, su turno de réplica y conclusión. Su eminencia, será siempre justo y conforme al derecho natural que tales gentes se sometan al imperio de naciones más cultas y humanas, para que merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes depongan la barbarie y se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan tal imperio, se les puede imponer por medio de las armas. Dice Aristóteles, parece que la guerra nace de la naturaleza, puesto que una parte de ella es el arte de la caza, el cual no es solo contra bestias, sino también contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, rehúsan la servidumbre. Tal guerra es justa por naturaleza. Y con él conviene San Agustín en su carta a Vicente. A los que se resisten hay que tratarlos con benigna aspereza, como el padre que corrige a su hijo suyo, pues aunque lo haga ásperamente, no por eso pierde el amor paternal. Hágase lo que debe hacerse, aunque a él le duela, porque este dolor es lo único que puede sanar. Y escribe luego, ¿ves? No es que alguien sea obligado, sino más bien cuál es la naturaleza de lo que se le obliga a hacer, si es bueno o malo. No es que alguien pueda ser bueno por la fuerza, ya que la voluntad libre se resiste a ser forzada, sino que, por temor a lo que no quiere sufrir, rechaza lo falso y busca lo verdadero, de modo que de buena gana ahora tiene lo que antes no deseaba. Y en lo que decía de la restitución de las cosas robadas, si la guerra se hace por causas justas y por legítima autoridad del príncipe, aunque lo haga un malvado, lo cual no está exento de pecado, esta depravada voluntad del soldado no le obliga a restituir la presa adquirida legítimamente sobre su enemigo, porque la causa de haber sido despojado de sus bienes no ha sido la perversa intención del soldado, sino que ha sido vencido un enemigo que combatía por una causa injusta. Y finalmente, es nuestro deber, como buenos cristianos, el salvar a los miles de inocentes que sacrifican a sus demonios cada día. Como enseña San Ambrosio, la ley de la virtud consiste no en sufrir, sino en repeler las injurias. El que pudiendo no defiende a su prójimo de tales ofensas, comete tan grave delito como el